se separan de los consejos del pastor, Amén. de los líderes, de sus padres, de su esposa, de su esposo, porque piensan que ellos no saben lo que uno siente, Sí. y en cambio se van a busca del consejo de los iguales, de los Claro, jóvenes. claro, porque se les hace más fácil, número uno. Y número dos, como usted dijo, quieren escuchar lo que ellos quieren escuchar, Exacto. ¿verdad? Y al venir donde el pastor, sin duda el pastor le va a hacer ver las situaciones, Exacto. ¿verdad? Y le van a doler. Pero yo prefiero que alguien me diga las verdades a mí y después no tener que lamentar, ¿verdad? La Biblia dice que en la multitud de consejos está la sabiduría. En la multitud de consejos. Y quiero hablarle especialmente a los jóvenes en este momento, jóvenes aquellos que están buscando casarse, que es voluntad de Dios que se casen, pero tienen que tener cuidado con quiénes, porque muchos cristianos están mirando a los filisteos, a los que no son de la iglesia. Amén. Y los padres le hablan, los líderes le hablan, pero ellos están enamorados, flechados, Sí. y no escuchan consejos. Y el enamoramiento no tiene nada que ver con el amor. No. El enamoramiento son las hormonas que la jovencita tiene, es la serotonina. Exacto, ¿verdad, no? que está corriendo en nuestro Claro, ser. que está fluyendo y está ahí y siente cosquillas y siente que cuando ella se acerca. Pero ese es el mejor de los casos cuando el hermano busca en la iglesia, pero cuando busca fuera de la iglesia. Oh, eso es mucho peor. Eso es tomar una decisión completamente fuera de la voluntad de Dios. Aún en la iglesia, si no es voluntad de Dios, le va a ir mal. Sí. Le va a ir mal. Estoy tratando parejas ahorita que pensaron que era la voluntad de Dios y se equivocaron. Muchas parejas jóvenes me dicen, pastor, yo lo voy a cambiar. Sí. Él va a ver. Y más, muchos jóvenes, sea mujer o varón, se acercan a la iglesia porque está la muchacha o muchacho que le dice, no, si tú quieres ser mi novia o novio, tú tienes que venir a mi iglesia. Y ellos van, porque es uno de los requisitos, pero una vez que ya han tomado una mayor seriedad y se casan, dejan de ir a la iglesia. Claro, porque ellos se acercaron a la mesa por el filete. Por el filete. ellos no se acercaron por amor al Señor Jesucristo. Y muchos cristianos caen en esa trampa. Es como aquel que se acerca para hacer negocio. Exacto. Y hay decisiones, personas que toman decisiones. Pero quiero llevarlo al discípulo amado Juan, primera de Juan capítulo 5, verso 14. ¿Qué es la perfecta voluntad de Dios? Bueno, y él dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Wow. Conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad, porque mi voluntad, mi carne va a querer muchísimas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice, todo me es permitido, me es lícito, pero no todo me conviene. Exacto. Escuché una frase que dice, Dios no nos va a dar lo que nosotros le pedimos, sino Dios nos va a dar lo que necesitamos. Exactamente. Note eso. Dios no nos va a dar todo lo que nosotros le pedimos, pero Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Sí, porque muchas veces yo tengo un hijo, pastor, usted lo conoce, tiene 14 años. Y él quiere manejar mi auto, quiere manejar. Wow. Y en todo momento, pastor. Y en ciertos lugares que estamos solos, yo le permito para enseñarle a manejar. Ya pronto va a cumplir la edad para poder manejar. Pero a veces durante el día, en el tráfico de la ciudad, me dice, pastor, papá, yo quiero manejar. Y si yo le doy lo que él pide, yo puedo cometer el gran error de que él se haga daño. Una mala decisión. O hacerle daño a otros. O daño a otros. Porque eso es lo que pasa cuando nosotros tomamos malas decisiones. Sí, en el caso de los matrimonios, le echamos a perder la vida a otra persona. Sí, sí. Le amargamos la vida a otra. Y muchas veces Dios no nos da lo que nosotros pedimos porque Él sabe que en vez de causar una bendición, va a ser una maldición. Una maldición. Porque hay hermanos que han llegado a la iglesia con necesidad de trabajo. Y se acercan llegó este muchacho y pastor, ayúdenos a orar porque estamos pasando por una necesidad y necesitamos un empleo. Llegó 3 veces, 4 veces, llegó un mes y nos sometimos en oración, en ayuno por empleos, los hermanos que no tenían en la iglesia empleo, y el Señor proveyó un empleo. Vino el muchacho, empezó a trabajar, compró su carrito y cuando terminó, se vio bien equipado, no volvió a llegar a la iglesia. Exacto. Solo van a la iglesia cuando necesitan de Dios. El poder de las decisiones. ¿Qué decisión está usted tomando? ¿Qué decisión? Bueno,
¿Cómo saber cuando nosotros tomamos una decisión conforme a la voluntad de Dios o cuando está fuera de la voluntad de Dios? Yo voy a hacer un ejercicio ahorita. Quiero que usted me siga en esto. Número 1, hay que hacer una lista de decisiones hechas en los últimos 3 o 5 años. Ajá. Haga una lista, agarre un lápiz, anote la decisión que tomé aquí, decisión que se tomó allá, haga una lista de esas decisiones, las más relevantes. Ahora, marque las decisiones que crea que fueron en la voluntad de Dios. Ajá. Márquelas, porque las que fueron en la voluntad de Dios siempre van a crecer. Exacto. Las que fueron en la voluntad de Dios. Ahora, marque las que fueron fuera de la voluntad de Dios o bajo la voluntad permisiva de Dios. Ajá. Porque esto es lo que pasa cuando el hermano se quiere casar con la hermana y no es la voluntad de Dios. Pero él está tan necio, él está tan testarudo, o ella está tan testaruda. Y note esto, que la Biblia dice, porque Dios no contenderá para siempre con el hombre. Exacto. Ni para siempre guardará su enojo. So, él no crea que va a estar con usted. No, hijo, no lo hagas. O el pastor va a estar cada vez con usted. No, por 20 años. No. Ajá. Eso no es así. No es así, no trabaja así. No trabaja así. El pastor le va a decir a usted, hermano, no es así. Usted tiene que seguir creciendo en espíritu, involucrarse en actividades y hasta después que dé frutos dignos de arrepentimiento. Usted puede pedirle al Señor, si es la voluntad, casarse con la hermana fulana o con el hermano sutano. Pero aquí es diferente. Aquí vienen ya después de ciertas cosas. Mire, pastor, fíjese que nosotros hemos empezado a conocernos. Sí. Y esa es la voluntad de Dios. No, esa no es la voluntad. Después, a los 3 meses de casado, quieren divorciarse. Sí. Eso es porque no es la voluntad de Dios, era la voluntad permisiva. Pues el Señor no iba a estar agarrándolo del pelo a usted a cada rato. No, usted tomó esa decisión. Exacto. Dios va a darnos la posibilidad de nosotros elegir. Amén. Dios siempre nos da a Adán y Eva. Eso es lo que se conoce como la voluntad permisiva. Y aún tomando malas decisiones, queridos hermanos, Dios puede usar esas malas decisiones y convertirlas después en un resultado positivo. Amén. Pero lo que nos deja de tomar una decisión fuera de la voluntad de Dios, el sufrimiento. El sufrimiento que nosotros Eso no lo va a apartar el Señor. Eso no lo aparta. No. Usted puede decidir hoy si seguir fumando o dejar de fumar. Amén. Y si usted decide seguir fumando, luego quizás en el futuro, dentro de 10, 20 años, usted se arrepienta, pero ya la nicotina produjo en su cuerpo el efecto negativo. Y Dios le va a perdonar a usted y le va a limpiar y le va a sacar de fumar. Pero lo que produjo tantos años de fumar, eso Dios no lo va a quitar. El cáncer no. No. Esa es otra cosa, ya es otro negocio con el Señor. Es otra cosa. Es sanidad. Es sanidad. ¿Por qué? Y a veces por eso el Señor no nos sana también. Exacto. Porque a veces note que el apóstol Pablo dice que tenía un aguijón que 4 veces le había pedido al Señor, y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia. Y por eso es que a veces ore por mí, porque todo el tiempo la misma hermana con el mismo dolor de espalda. ¿Por qué será? Dios sabe. ¿Será que el Señor, si le remueve ese dolor de espalda, se va para el mundo? Se va a bailar ahí, a los bares, a hacer todas cosas. No, en la iglesia no danza, no aplaude nada porque le duele la espalda. Exacto. Siempre Dios está buscando para ayudarnos. Aún en nuestras malas decisiones, Dios trata de ayudarnos. Pero el más sabio, dice, escuché un dicho, es sabio más aprender de otros. Que de nuestra propia experiencia. Claro, por supuesto. Así que creo que es buena decisión tomar es aprender de ejemplos de otros. De ejemplos de otros. Mi mamá siempre fue una mujer muy sabia que durante toda mi juventud me mostraba ejemplos. Amén. Me decía, mira, aquel estudia, mira cómo le va, aquel no estudia, mira. Y en un momento de mi rebeldía, que quería hacer lo que yo quería y no quería ir a la iglesia, ¿sabe lo que hizo mi mamá, pastor? Me llevó al hospital. Yo estaba sano. Pero él me dijo, es una buena terapia. Tú necesitas ir al hospital. Y me empezó a recorrer cada sala. Pedía permiso. Wow. Quiero estar con la gente que sufre SIDA. Sí. Y me dijo, mira, hijo, si tú tienes relaciones fuera de la voluntad de Dios, esto te puede tocar.
Y me Wow, mostraba qué con la impacto, gente, ¿no? decida. Bueno, esa es la misma terapia que se usa hoy día aquí en Estados Unidos. Mi mamá no tiene ni una universidad, no sé si Nunca vino aquí a Estados Unidos antes para darse cuenta Nunca del había sistema, estado en cómo los trabaja Estados aquí. Unidos, pero lo único que sé que tenía la sabiduría de Dios. Y es lo mejor. Es lo mejor. Porque eso es lo que hacen con los conductores ebrios. Exacto. Los del DUI. Ajá. Va y el programa requiere que vaya a la morgue, cómo mueren en accidentes. Sí. O yo mismo, a veces cuando estoy en terapia con esta clase de gente, les paso fotografías en donde han terminado en accidentes, el cuerpo cortado, Mutilado. la cara. Eso es horrorífico. Sí. Eso es traumático. Y tanto es el show de ellos que dicen, wow, No quiero terminar así. no quiero terminar así, dejo de tomar. Exacto. ¿Verdad? Y por eso es bueno que nosotros podamos buscar los consejos de Dios. Una persona una vez me dijo, pastor, cuando yo voy a tomar una decisión, ¿cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo yo sé que es la voluntad de Dios? Bueno, seguimos con el ejercicio. Dijimos que primero hacer una lista de las decisiones que tomamos de hace 5 años. Ajá. De ahí marcar las decisiones que nosotros creemos que fueron bajo la voluntad de Dios y marcar las decisiones que nosotros creemos que fueron la voluntad permisiva de Dios. Ajá. Porque van a aparecer ahí, van a recalcadas. Sí. Va a decir, wow, cómo sufrí en esta decisión, ¿verdad? ¿Cómo sufrí por haber tomado esta decisión? Esa es la voluntad permisiva de Dios. Dios no quiso estar peleando con usted y lo dejó finalmente hacer lo que usted quería, ¿verdad? Sí. Ahora, una lista de las opciones que tenía en esas decisiones. Ajá. Siempre hay 2, 3, 4 opciones. Sí. No es que simplemente el Señor boom, esta es la única decisión y tienes que casarte con esta hermanita porque esa es la única, si no ya te va a dejar el tren, como muchos piensan, ¿no? Exacto, llegan a los 30, 35 años y dicen, bueno, es la única persona que me está mostrando afecto y esa debe ser la voluntad de Dios. No, eso no quiere a decir veces que es la voluntad de Dios. Exacto, eso no quiere decir. Pero por temor a que lo deje el tren, bueno, deje que lo deje el tren. Peor es que es mejor que lo deje el tren a que le pase el tren encima. ¿No? Es verdad. Y después usted vive una vida amargado con su esposa porque no era la voluntad de Dios. Sí, muchas personas aceleran el proceso que Dios tiene o el tiempo que Dios tiene y toman una mala decisión y luego no saben cómo salir de esa mala Claro, decisión. después viene el pastor, ore por mí, fíjese que esto y esto. Y claro, uno pues se le conmueve el corazón, es como un padre o un hijo, ¿no? Sí. Usted lo mira que le fue mal en una decisión y usted le tiende la mano y le ayuda. Eso es lo que sucede con nosotros los pastores, los ministros. Ahora, no necesita usted llegar hasta ese extremo. Hay pastores, hay líderes, hay ministros, hay consejeros, hay psicólogos, hay siervos que el Señor ha preparado. Y si usted está atravesando por esa dificultad, por problemas de tomar una decisión, denos una llamada y expónganos su caso. Y mire, esta es la situación, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer, psicólogo? ¿Qué puedo hacer, consejero? Mire, hay millones así. Y de estos millones se han equivocado muchos. Sí. Y de esos millones que se han equivocado, por eso es que hay hogares disfuncionales. Hijos pandilleros porque crecieron sin papá, sin mamá, drogadictos, jovencitas saliendo embarazadas a temprana edad porque tomaron una mala decisión. Mala decisión. Se confundieron, pensaron que el primero que apareció diciéndoles te quiero, realmente los quería. Y es mentira de Satanás. Es mentira de Satanás. ¿Cómo saber? Entonces es la pregunta del millón. Si estoy tomando una decisión dentro de la voluntad de Dios. Bueno, seguimos en una lista de las opciones que teníamos, ¿verdad? De ahí, ¿alguna de estas decisiones están completamente fuera de la voluntad de Dios? Esa es la pregunta. Y usted me va a decir sí. Muchas, en toda esa gráfica que estamos haciendo, va a salir que estaban fuera de la voluntad de Dios. Algunas va a salir que eran la voluntad de Dios, pero otras van a salir fuera de la voluntad de Dios. Sí, marcadas en rojo, fuera de la voluntad de Dios. Flashing. Ajá. ¿Cómo se dice? En español es intermitente. Sí. Fuera de la voluntad de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Una luz roja. Una luz roja. Ahora, y otras se van a mantener en verde, Ajá. ¿verdad? Fueron dentro de la perfecta voluntad de Dios. Note esto. El mejor procedimiento para tomar una buena decisión conforme a la voluntad de Dios es, número 1, orando por un tiempo prudencial por esa decisión. Sí. No me venga a decir a mí como pastor o psicólogo o consejero, ya escuché la voz de Dios, el Señor me habló. Cuando ni siquiera va a la oración, los servicios de oración no son los mejores para usted. No me diga que es la voluntad de Dios lo que usted está diciendo. Amén, Ajá, el pastor. ¿Verdad? A mí,
Debe de pasar un tiempo prudencial. Siempre les digo yo esto a los jóvenes, porque así lo hicieron conmigo, mi pastor. Llegué una vez y le digo, pastor, fíjese que la hermanita del coro no sé, siento algo raro dentro de mí. La he dejado de ver como hermana. Entonces, yo quiero que usted me ayude. Antes de ir donde ella, hice eso yo, porque así es la única manera de encontrar ayuda. Y después, cuando el pastor me dijo, bueno, hermano, vamos a orar. No me dijo, vaya donde él, vaya donde ella, dígale lo que sea. No. Eso es una tortura para nosotros. Y me cayó un balde de agua fría. Parece que los dos pastores, el suyo y el mío, se criaron en la misma escuela. Porque hicieron igual. Salieron del mismo instituto bíblico. Porque es que yo fui y entonces él me dice, no le diga nada a ella, vamos a orar nada más. 3 meses para orar. Ay, Señor. Una eternidad. Para un joven hoy día, pastor, eso era criminal, ¿no? 3 meses. Y wow, y resulta que ella vino donde el pastor también y le dijo lo mismo, algo está sucediendo con nosotros, no estamos trabajando en el ministerio de jóvenes bien porque esto y esto está pasando. Entonces él le dijo, vamos a orar, sin decirle lo que yo le había dicho. Wow. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Así trabaja Dios. Pero usted debe de pasar tiempo prudencial. No haga la oración del tirador, 5 minutos, Señor, me gusta la hermana fulana de tal y me quiero casar con ella, gracias Señor, amén y amén. No, no funciona así. Note cuando Abraham envió a su siervo para buscar esposa a Isaac. Claro. ¿Qué fue lo que hizo su siervo? Es primeramente orar. Oraron. Señor, si realmente mi siervo Abraham ha encontrado gracia delante de ti, que la mujer que sea para su hijo Isaac sea de estas características, estas características y estas características. Fue explícito. Exacto. Y si eso es así, yo notaré que tú has prosperado mi camino. ¿O no? Es verdad. ¿Qué quiero decir, amado hermano? Si es tomar decisiones referente al matrimonio, si usted está soltero, usted ponga señales, dígale, Señor, muéstrame con señas claras de que realmente esta es tu perfecta voluntad. No me quiero equivocar. ¿Verdad? Eso creo que todos los cristianos tenemos que hacer en cuando tomamos decisiones, pedirle a Dios en oración. En oración. El pastor mío hizo exactamente igual. Y yo fui en 2 oportunidades. Una anteriormente, me dijo, vamos a orar. Y después, cuando llegamos a la oficina para decirme lo que él había percibido en oración y yo también, él me dijo que no era la voluntad de Dios. Me enojé con el pastor porque yo sentía lo contrario. Sí, no, pero a mí me pasó exactamente igual. Después de esos 3 meses empezó a desaparecer lo que yo sentía por ella. Wow. Note eso, por eso le digo que esto es bien importante. El tiempo prudencial de oración, usted